Ya está Facebook. Muy buenos días a todos los colegas contadores de la República del Ecuador que se están uniendo a esta charla que vamos a iniciar en breves momentos sobre el aplicativo del APS. Les rogamos muy encarecidamente nos concedan unos segundos más mientras permitimos el acceso de los demás colegas. Muchas gracias. Si volvemos a compartir el documento, por favor. Les damos la más cordial bienvenida a todos los colegas contadores que se están uniendo a esta transmisión. En breves segundos daremos inicio a la charla informativa por parte del Servicio de Rentas Internas referente al APS y a algunos cambios que se han presentado en los formularios de declaraciones tributarias. Listos. Iniciamos, Patricia. Sí, muy buenos días con todos los colegas contadores del Ecuador, de todas las provincias y principalmente de los colegios de contadores filiales de la Federación Nacional de Contadores del Ecuador. Para el día de hoy, la Federación Nacional de Contadores del Ecuador ha preparado una charla que nos va a ser sustentada por una funcionaria del Servicio de Rentas Internas, en la cual les vamos a ver más o menos dos tipos de temas. El primero es sobre la elaboración del anexo APS, cuyo vencimiento está hasta el 28 de este mes. Y el siguiente punto que nos hará notar es algunos cambios y novedades que se han presentado sobre la declaración del impuesto al valor agregado en las declaraciones que estamos efectuando de manera normal dentro del ejercicio profesional. Adicional a eso, pues nos explicará un poquito sobre el asunto de la prórroga que se ha generado desde la noche de ayer
debido a las intermitencias que se estaba presentando dentro de la plataforma de servicio de rentas internas. Antes de arrancar con esta conferencia, pues damos la más cordial bienvenida a nuestro colega Idrián Estrella, presidente de la Federación Nacional de Contadores del Ecuador. Idrián. Gracias, Patricia. Muy buenos días con todos. Muy buenos días, Cecilia. A la Administración Tributaria, hacerle llegar un cordial saludo porque siempre han estado pendientes de ciertos temas que debemos capacitar, formar inclusive en algunos casos a los diferentes colegas contadores del Ecuador. En esta ocasión nos lleva a un tema, como lo mencionaba nuestro vicepresidente Patricio Ramírez, bastante interesante relacionado con el tema del anexo de partícipes, socios y accionistas y administradores de las empresas y las validaciones que se realizan actualmente en este año sobre los formularios de declaraciones de IVA. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para hacer una adecuada declaración de impuestos en el momento que nos corresponde. Y sí, también respecto a la ampliación de fechas para algunos novenos dígitos del RUC, de acuerdo a la resolución que el día de anoche emitió la Administración Tributaria por esta intermitencia o problemática que hubo el funcionamiento de la página del SRI. También, antes de dar paso a nuestro invitado de hoy, invitarles hoy a las 4 de la tarde, vamos a tener una conferencia con el ingeniero Marlon Bedón respecto a la auditoría de los documentos electrónicos como elemento previo a la declaración de impuestos que tenemos que hacer. No solamente la declaración mensual de IVA o de retenciones, sino una auditoría de documentos electrónicos para la declaración de impuesto a la renta. Hay que tener en cuenta que ya en un mundo electrónico, de comprobantes electrónicos, facturas, notas de crédito, notas de débito, liquidaciones de compra, es importante que una compañía, que una persona natural, grande, mediana o pequeña, valide que todos los comprobantes que reposan en el servicio de rentas internas y los que tiene contabilizados y ha reportado mensualmente coincidan tanto en número como en cantidades monetarias. Para todos los contadores afiliados a la Federación y sus colegios filiales, este aplicativo de validación de auditoría de documentos electrónicos se les remitirá sin costo alguno. Para aquellos que no, les invitamos que se afilien a los diferentes colegios como uno de los, entre otros, beneficios que tenemos para los contadores del Ecuador. Con ese antecedente, pueden en la página de la Federación registrarse para la tarde de hoy a las 4 de la tarde. Bueno, paso a que nuestra invitada de hoy, que ya nos ha acompañado en algunas ocasiones, la ingeniera Cecilia Borja, funcionaria de Servicio de Rentas Internas, con amplia trayectoria y conocimiento de los temas fiscales y una facilidad en poderlos también transmitir estos conceptos y normas, nos colabore hoy con estos dos temas, las validaciones del Servicio de Rentas Internas en los formularios de IVA y el APS. Cecilia, muy buenos días. Gracias por tu siempre tiempo que le dedicas a los contadores del Ecuador a través de la Federación Nacional de Contadores y sus colegios filiales. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias Idrián, muchas gracias Patricio por la invitación y a todos los que conforman la Federación Nacional de Contadores del Ecuador. Para nosotros es importante dar a conocer el cumplimiento de obligaciones tributarias y el mismo hecho de fomentar cultura tributaria. Nosotros no estamos aquí para sancionar, sino fomentar cultura tributaria y mediante ustedes se logra realizar ese objetivo. Es por ello que antes de empezar la charla del día de hoy, al inicio estábamos compartiendo con ustedes pantalla para que todos los contribuyentes vean, visualicen justamente la ampliación de plazo en cuanto a la declaración de impuesto a la renta y otras obligaciones tributarias que vencían en marzo 2023. Conocemos que hubo un problema por el alto tráfico de usuarios en ingresar en nuestra página web al cumplimiento de obligaciones tributarias. Tuvimos ciertas intermitencias e inconvenientes al realizar el cumplimiento de estas obligaciones tributarias. Es por ello que ustedes deben conocer esta ampliación. Por ejemplo, ahora el calendario régimen general, personas naturales y sociedades, si su obligación era hacer en marzo
esta obligación, pues los que tenían el noveno dígito 2 o el noveno dígito 3, ahora la nueva fecha será el 24 de marzo y el 28 de marzo, como ustedes visualizan en pantalla. De igual manera, esto será proporcionado a los organizadores para que ustedes conozcan esta información y puedan cumplir sus obligaciones a tiempo. En cuanto al calendario RIMPE para personas naturales y sociedades, si su noveno dígito era 1 y tenía que cumplir su obligación, como el 11 de marzo fue feriado, fue fin de semana, perdón, pues el lunes tenía que haberlo cumplido, pero hubo este inconveniente de intermitencia, por lo tanto ahora su nueva fecha será el 30 de marzo. Si su noveno dígito es del 2, el 13 de marzo, pues ahora ya no lo va a hacer el 13, sino su nueva fecha será el 31 de marzo. Y si su noveno dígito es 5, ya no el 19 de marzo, sino el 3 de abril. Si su noveno dígito es 8, ya no es del 25 de marzo, sino el 4 de abril. Y el noveno dígito 9, el 27 de marzo, será su obligación el 5 de abril. Por los demás que no hemos nombrado, como ustedes visualizan, no hay cambios. Van a seguir siendo las fechas respectivas, así que por favor tomen en cuenta que esta ampliación no fue para todos los novenos dígitos, solo los que se mencionaron o los que se encuentran en pantalla, y ahí ustedes visualizan su fecha anterior y su nueva fecha de declaración. Tomen en cuenta esta información, por favor, para que cumplan sus obligaciones. Y antes de empezar el tema de anexo APS, también se informa que en el transcurso del día de hoy se están haciendo las modificaciones para que estas declaraciones no calculen multas ni intereses. Por lo tanto, por favor, esperen las modificaciones que se realizarán el día de hoy para que ustedes puedan realizar sus declaraciones sin multas ni intereses. Estas ampliaciones de plazo también aplican a los anexos, por lo tanto, lo que vamos a hablar de anexo APS también aplicaría para los contribuyentes que tenían una ampliación hasta el 28 de marzo, se ampliaría el APS también en estas nuevas fechas, ¿sí? Esto como aclaración, y ahora sí, vamos a empezar con el tema de anexo APS. No sé si ahí tal vez quedó alguna duda acerca de la ampliación de plazos o que creo que quedó clara alguna información acerca de que algunas personas tal vez lo están haciendo y lo estaban calculando con multas de intereses, ¿sí? Cecilia, justamente ese asunto, yo entiendo porque he trabajado en sistemas, el asunto de que la programación no es que uno solo aplasta dos teclas y listo, más aún con la infraestructura del servicio de rentas internas. Hoy en la mañana la queja ha sido de que los compañeros que han presentado declaraciones les estaba saliendo con la multa, ¿ok? Entonces yo supongo que esto se irá arreglando conforme pasen las horas para poder ajustarse al nuevo cambio que se resolvió la noche de ayer. Esto sería de esta manera para que entonces los compañeros, una de dos, o se abstengan de en este momento ponerse a tratar de enviar declaraciones, o en su lugar, si todavía les marca con la multa, pues en tal caso no enviarla y volverlo a intentar más tarde. Sí, la recomendación es no hacer su declaración hasta que se hagan los ajustes necesarios. Como visualizan, las ampliaciones son para los novenos dígitos antes mencionados, ¿sí? Por ejemplo, el 2 y el 3. Sin embargo, si por ahí algún contribuyente dice mi noveno dígito es 1, no está dentro de la lista, si fuera RIMPE, por lo tanto, debería haberlo hecho en el tiempo respectivo, ¿sí? Tomando en cuenta una pregunta que está en el chat en este momento, el dígito número 3 que se vencía hoy, para los normales, hablemos así, ya debería estarse cargando, pero está saliendo todavía con fallas y la página en realidad todavía no está elaborando bien. Y el dígito 4 se vencería, bueno, ese se vence posiblemente. Para los compañeros que están con el dígito 3 que se vence hoy, ¿habrá algún tipo de ajuste en la tabla? Porque en realidad yo he probado hace unos minutos antes de conectarme y todavía está la página, como yo le digo ahí, haciéndonos hipnotismo, dando la vueltita ahí. No se preocupen, al momento la recomendación como administración tributaria es que nosotros como administración estamos haciendo los ajustes para que no calculen intereses y multas sus declaraciones con los dígitos antes mencionados, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy en la ampliación de plazo y quiero hacer hoy y no me deja, pero me dice que en abril es mi ampliación de plazo, por favor espere. La recomendación es no hacer su declaración de impuesto a la renta, de RIMPE, por ejemplo, porque ellos están
ampliados del plazo. Pero si alguien me dice, yo soy régimen general y mi noveno dígito era 1, entonces vamos a visualizar la pantalla. Nuevamente voy a compartir, aprovecho esta información. Comparto nuevamente, entonces tenemos que ver en qué noveno dígito estoy, en qué régimen me encuentro. Por ejemplo, aquí estamos viendo régimen general, persona natural, y me dice, yo soy comisionista, mi noveno dígito es del 1. ¿Yo cuándo tenía que haber hecho? Tenía que haber hecho el viernes 10 mi declaración. El viernes 10 no hay ampliación de plazo como ustedes visualizan, por lo tanto la declaración que usted suba sí le va a calcular multas de intereses, no necesita ningún ajuste, por lo tanto debe hacer su declaración del impuesto a la renta y no debe esperar, más bien debe pagar y ya le va a calcular por mes o fracción de mes su interés y su multa respectiva por declaración tardía de impuesto a la renta. Sin embargo, si fuera el 2, que es del 12 de marzo, o el 3, 14 de marzo, que es del día de hoy, pues si usted está dentro de estos dos grupos, espere, porque su ampliación va a ser al 24 de marzo al 28. Nosotros estamos haciendo el ajuste en el transcurso del día de hoy, quiere decir tarde, noche, vamos a verificar. Por lo pronto esperemos que el día de mañana ya esté ajustado el sistema para que usted el día de mañana lo pueda hacer ya y el sistema no le esté cargando estas multas de interés. Correcto, Cecilia. Entonces, ahora sí, continuemos con APS. Listo. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar pantalla? Ahí está correcto. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a empezar con este anexo. Es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque hablábamos anteriormente de que si yo no lo hago a tiempo, yo tengo una sanción y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, que es el anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros de directorio y administradores, más conocido como anexo APS. ¿Cuándo lo tengo que presentar? ¿Quiénes deben presentar? ¿Tengo alguna sanción si no lo presento a tiempo? Pues todo eso vamos a ver el día de hoy. Muy bien, ¿qué es lo primero que debemos conocer? Bases legales. Cuando hablamos de bases legales es importante conocer dónde me indican las normas o procedimientos de cómo yo hacer mi anexo APS y mediante qué normas primarias y secundarias me indica cómo efectuar debidamente mi anexo APS o mi obligación tributaria. Cuando hablamos de esa resolución 536, pues de ahí me menciona quiénes están obligados a presentar. Y me dice, toda sociedad que de acuerdo al artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno indique o denomine como sociedad, tiene la obligación de presentar APS. Al igual que si existen sucursales de sociedades extranjeras residentes en el país o establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no residentes, tendrán que aplicar o entregar este anexo APS. Por lo tanto, todos los que se denominan sociedades tendrán esta aplicación y aquí incluye los RIMPE, ¿sí? Los RIMPE, sean sociedades o régimen general, todos están obligados a presentar, pero para toda regla hay una excepción y más adelante ya les digo cuáles son los que no estarían, pero de manera general, toda sociedad, aun sea sociedad extranjera, si está residiendo en el Ecuador, tiene la obligación de presentar su anexo APS. ¿Qué es lo que reportan en el anexo APS? Cuando hablamos de anexo APS, hablamos de niveles, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, hasta llegar a un último nivel. Cuando hablamos de niveles, por ejemplo, el primer nivel, estamos hablando de esa relación directa del sujeto obligado, o sea, esta sociedad, con sus titulares o beneficiarios de derechos representativos de capital. ¿Quiénes son esos socios? ¿Quiénes son esos accionistas? Dueños en realidad de la empresa en forma proporcional o tal vez del 100% de la sociedad. Por lo tanto, hay a veces que estos beneficiarios de derechos representativos no son directamente personas naturales, sino son tal vez sociedades que después detrás de ellos hay otras sociedades o hay personas naturales tal vez que residen en el Ecuador o son extranjeros. Por lo tanto, es ahí cuando nosotros hablamos de segundo, tercer nivel hasta un último nivel. Cuando hablamos de APS, siempre se ha informado hasta llegar al último nivel de la composición accionaria. ¿Cuál es el último nivel? El último nivel es cuando se identifica a esa persona natural, en este caso puede ser residente en el Ecuador, ¿sí?
o puede ser persona natural no residente. Así se lo hacía antes. Sin embargo, se hizo ciertas modificaciones con la última resolución, que se hizo cierta modificación en donde ahora me dice que excluye de este último nivel o de composición societaria a los titulares nominales o formales. Es por ello que es muy importante señalar que mi último nivel siempre será ese beneficiario final residente del Ecuador, ¿sí? Ahora, también nos dice en la norma en la APS que el último nivel será una institución del Estado. Si es que la institución del Estado es una sociedad, una empresa pública, tiene que reportarme la APS, solo me tiene que decir, yo soy empresa pública, indico que el 100% corresponde al Estado, por lo tanto no necesito que me informe nada más. Ese es su último nivel. Igual las misiones y organismos internacionales solo nos informarán sus administradores como último nivel y nada más. No necesitamos que nos informen más. Al igual que las dependencias, entidades y organismos de estados extranjeros reconocidos en el Estado ecuatoriano, y se incluye uno más, que son las sociedades no residentes fiscales que terminan en una o varias personas naturales no residentes fiscales que sin ser meros titulares nominales o formales, ¿sí?, que tengan custodia de esos derechos, tal vez, para hablarlo de mejor manera, mantengan individualmente o en conjunto con sus partes relacionadas una participación efectiva en el capital del sujeto obligado menor del 10%. Entonces, ¿qué sucede aquí? Me incluyó un último nivel adicional. Si yo dentro de esos derechos representativos tengo un no residente y ese no residente tiene una participación menor al 100%, al 10%, perdón, pues ya lo determino como un último nivel y no necesito desglosar y llegar más a más personas, ¿sí? Porque ya determino que estoy llegando a un no residente. Sin embargo, si dentro de ese beneficiario de derechos representativos, o lo podemos decir como beneficiario final, es una sociedad que detrás hay una persona natural residente en el Ecuador, pues ahí sí tendré que desglosar, desgregar e indicar cuánto tiene derecho representativo en esa sociedad, ¿sí? Hasta ahí, esta sería la información y ustedes van a darse cuenta, es más, desde el 3 de marzo se encuentra ya el anexo APS, el nuevo plugin, y ustedes pueden bajarlo, ¿sí? Pueden bajar nuevamente, actualizarlo o lo descargan nuevamente el DIN y descargan un nuevo plugin, cualquiera de las dos formas son válidas, y van a verificar de que se ha quitado la validación del 100%. Antes del sistema, mientras usted no tenga el 100%, no le permitía obtener su XML y poder subir la información y tener su archivo, ¿sí? Sin embargo, ahora lo que hemos hecho es quitar la validación y próximamente también haremos otros ajustes. Sin embargo, para que ustedes no recaigan en sanciones y multas, lo que se ha hecho es quitar esta validación del 100%. Aquí, como verlo, una parte más gráfica acerca de los niveles de composición societaria, pues aquí van a ver una sociedad ABC, tiene su primer nivel, que es Carlos Armijos, y la sociedad OPQ, empresa nacional, empresa XYZ, también tenemos aquí, serían 3 socios, en donde ustedes van a ver que la sociedad ABC ya me informa sobre lo de Carlos Armijos. La sociedad OPQ es la empresa nacional, que ya con esta ya sería el último nivel, no necesitaría informarme más, porque nosotros ya sabríamos por la sociedad OPQ, la empresa nacional, y la sociedad XYZ, por ser no residente, tendríamos que ver si es que tiene menos del 10% de acción o porción accionaria. Por lo tanto, como aquí hay 50-50, me van a tener que informar. Me informan que el 50% tal vez es de Carol Smith y el otro 50% una empresa del exterior. Y por lo pronto, si fuera una persona, sociedad solo de menos del 10%, ese sería el último nivel. Sin embargo, como representa el 100% de esta sociedad extranjera, me tendrá que informar quién es el beneficiario efectivo de esa sociedad extranjera, ¿sí? Hasta aquí hemos visto gráficamente la parte de la composición societaria cuando hablamos de APS. Permítanme solo un momento, por favor. ¿Me pueden confirmar, por favor, que se visualiza en pantalla? Tengo una intermitencia en el internet. Lo que tenía puesto sí tenía hace un momento. En este momento debe estar compartiendo algo.
Permítame un momento, por favor. Ahí está la pantalla. ¿Sí? Ahí se Ok. visualiza. Le pones en modo presentación nada más. No, ya Listo. está en presentación. ¿Sí? Me avisan, por favor. Ahí está. Listo. Ya. Muy bien. Para hablar un poco más del APS, pues vamos a seguir haciéndolo como nos indica la resolución antes mencionada. ¿Qué es lo que yo debo informar? La denominación, la razón social, los nombres y apellidos completos, el número de RUC, número de código de identificación fiscal para países que no son residentes, pues no tienen un número de identificación, sin embargo en su país que reside, pues tienen un código en el cual van a indicar. Para el caso de personas naturales, en ausencia de los anteriores, se deberá reportar el número de identificación o cédula de ciudadanía otorgado por el organismo del estado donde se reside. También se debe conocer el tipo de persona, sea natural o jurídica. En el caso de ser persona jurídica, extranjera no residente en el Ecuador, especificar el tipo de sociedad en que se trata y su figura jurídica, al igual que el país y jurisdicción de residencia fiscal, el régimen fiscal donde se identifica si es algún régimen general, si es un paraíso fiscal, si es un régimen preferente o régimen de jurisdicción de menor imposición. También se debe informar el porcentaje de participación de cada uno de los titulares o beneficiarios de derechos representativos hasta llegar a ese último nivel de propiedad, tomando en cuenta los últimos niveles que vimos anteriormente. Señalar también si el titular o beneficiario de los derechos representativos son miembros de directorio o administradores de acuerdo a la normativa tributaria, porque recuerden que se debe informar quién es el administrador, quién es el apoderado, si fuera el caso, porque si no nos da una advertencia en el anexo de que algo nos está faltando en la información, ¿sí? ¿Cuáles son los casos especiales? Existen casos especiales. Hablábamos de que toda sociedad que está dentro del artículo 97 de la Ley de Régimen Tributario Interno tiene la obligación de presentar el APS. En este caso, la institución de carácter privado sin fin de lucro, al igual que el fondo de inversión o complementario y al igual que el fideicomiso. Cuando hablamos de una institución de carácter privado sin fin de lucro, estamos hablando de que esta institución sin fin de lucro tiene que reportar sus miembros de directorio, administradores, socios fundadores, así como las personas naturales o jurídicas que hayan efectuado durante el ejercicio fiscal informado aportes o donaciones acumuladas superiores a 2 fracciones básicas. ¿Cuánto es en este caso en el año 2022? 22.620, ¿sí? Esto de acuerdo al cálculo del impuesto a la renta de persona natural. Si hablamos de fondos de inversión o complementario, además de reportar la información del administrador del fondo, deberá también informar de aquellos titulares cuyos derechos representativos superen 5 fracciones básicas, quiere decir 56.550 de acuerdo a la tabla del cálculo del impuesto a la renta de personas naturales. Y en cuanto a fideicomisos, deberán reportar la información relativa a los administradores, constituyentes y beneficiarios. ¿Qué sucede si es que la empresa tiene acciones o derechos representativos en acciones en Bolsa de Valores del Ecuador? Este deberá reportar sobre todo accionista que posea directa o indirectamente el 2% o más de su composición societaria. Es más, cuando ustedes ya van a realizar su APS, justamente aplica la pregunta para que se verifique si lo tiene que reportar o no. Si supera el 2%, pues el sujeto obligado tiene como accionista directo o indirecto a una sociedad que cotiza en bolsa de valores, tendrá la obligación de identificar la parte del capital que no se negocie o que está reservado a un grupo limitado de inversores respecto de dicha parte del capital que deberá reportar sobre todo accionista que posea directa o indirectamente el 2% o más de la composición societaria. No aplicará esta información o no tendrá que reportar si la sociedad cotiza en bolsa de valores y se constituye en un último nivel de encadenamiento societario, ¿sí? Solo ahí no se deberá reportar.
¿Cómo yo sé que está dentro del grupo limitado de inversores? Si es que es su pregunta. La misma resolución nos dice que cuando la compra o venta de estos derechos representativos esté restringida implícitamente o explícitamente para este grupo limitado es porque tiene tres causas. O las acciones se pueden vender solamente a ese accionista actual porque hay una restricción, o tal vez las acciones solo se pueden ofertar a miembros de una familia o una empresa de un mismo grupo, o tal vez las acciones pueden adquirirlas únicamente a los miembros de un club de inversores, o una sociedad personalista u otra agrupación de personas. Si existen estos casos, pues usted, por estar dentro de esta restricción, tendrá que aplicar y reportar la información de la venta de los derechos representativos, aunque no superen estos montos, ¿sí? Ahora sí nos vamos a la parte de no estar obligados a presentar el anexo APS. ¿Quiénes no están obligados? Decíamos que para toda regla hay una excepción, pues aquí tenemos la excepción. Si usted es una sociedad en sucesión de indivisas, pues no está obligado a presentar el anexo APS, al igual que las instituciones del Estado, que hablábamos, porque es del último nivel. Las misiones y organismos internacionales reconocidos por el Estado, al ser último nivel, están dentro de esta exoneración, se podría decir. Empresas públicas, de igual manera. Las organizaciones del sector financiero y no financiero que se encuentran bajo el régimen de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, EPS, como ustedes visualizan en siglas, y las organizaciones comunitarias del agua. Solo estas estarían justificadas la no entrega de información en anexo APS. Por las demás, todas tendrán que entregar dentro de los plazos antes señalados. En este caso, la ampliación fue hasta el 28 de marzo del 2023. Sin embargo, hubo una ampliación de plazos, ¿sí? No olviden, nos guiamos de acuerdo a la ampliación que vimos al inicio. Si usted es una sociedad, estaría dentro de la ampliación. Lo que sí se le recuerda, por favor, es que el anexo debe ser cargado antes de efectuar la declaración del impuesto a la renta para que no genere el aumento de 3 puntos porcentuales de su declaración del impuesto a la renta. Esto solo para régimen general, no lo olvide. Solo los que se encuentran con actividades en régimen general o usted es una empresa que solo está netamente en régimen general, pues tiene que primero presentar el APS y posterior hacer la declaración del impuesto a la renta, de acuerdo a la resolución 4 y la resolución 65 que nos señala la norma tributaria. Si es que usted es RIMPE, pues solo RIMPE como sociedad, pues puede hacer su declaración del impuesto a la renta primero y posterior hasta la fecha tope puede hacer su anexo APS, ya que estos 3 puntos porcentuales de su declaración no les afectan a los RIMPE, solo les afecta a los que se encuentran en régimen general. ¿Por qué hablamos de estos 3 puntos? Porque claramente la resolución menciona que hay una sanción para los contribuyentes en régimen general. Por lo tanto, si usted tiene una tarifa del 25% de impuesto a la renta que aplica para las sociedades régimen general o las actividades dentro de régimen general, y si usted no presentó a tiempo APS, pues aplicará 3 puntos más sobre el total de la base imponible. Y si tal vez usted hizo la APS, pero no proporcionó toda la información de acuerdo a lo que menciona la resolución, pues sobre la parte proporcional le aplicarán esos 3 puntos más. Sin embargo, si la parte no presentada superó el 50%, quiere decir, no nos informó a nosotros más del 50%, pues usted tendrá una sanción sobre la totalidad. ¿Qué quiere decir? Si solo su APS nos presentó su porción o composición accionaria solo nos presentó un 30% y faltó el 70% de informarnos, sobre ese 70% que no está justificado, pues tendrá usted la aplicación sobre la totalidad de la base imponible, los 3 puntos más sobre su base de tarifa de impuesto a la renta. Ahora, hemos hecho un ejemplo del 25%, sin embargo, ustedes saben muy bien de que existen beneficios tributarios para las sociedades en régimen general, por lo tanto, algunas tienen una tarifa del 22% o menos, dependiendo del beneficio que aplique, y por lo tanto, de la tarifa que usted tenga, le aplica los 3 puntos más. Aquí hemos hecho de manera genérica el 25% más los 3 puntos.
Usted se pregunta en este momento, ¿cuáles son las sanciones si yo no presento el APS a tiempo? O tal vez, además de los 3 puntos, porque hice mi declaración del impuesto a la renta y ya me pusieron los 3 puntos más, ¿hay alguna sanción más? Pues sí, hay una sanción más. Por no presentar su anexo en el debido tiempo, usted tiene una sanción. Si es una sociedad sin fin de lucro, $30. Si es una sociedad con fin de lucro, $60. Y si es una sociedad definida como contribuyente especial, pues $90. Esto siempre va de la mano sobre la enajenación de derechos representativos también. Además de la sanción que vimos por no hacer el APS, y aquí es un tema también de una obligación más que tienen que venir de la mano, ¿sí? No olviden, por favor, cuando hablamos de APS, el APS se presenta o de manera mensual, o de manera anual, o de manera anticipada. ¿Por qué informamos de esto? Cuando hablamos de manera mensual, es porque la resolución claramente estipula de que si yo hago durante el ejercicio fiscal cualquier enajenación, venta o de derechos representativos, yo tengo la obligación de informar a la administración tributaria hasta el 28 del mes subsiguiente, ¿sí? Si usted no hace eso, también aplicará sanción, ¿sí? No olviden. Y ahí, cuando usted tenga este ajuste o este cambio por la venta de derechos representativos, usted tiene la obligación de presentar el anexo. ¿Hasta cuándo? Hasta el 28 del mes subsiguiente, ¿sí? No olvide. Y lo hace el APS en la opción mensual. Cuando usted va a aplicar la anual, la que yo tengo que presentar una vez al año en el mes de febrero y que ahora se amplió a marzo y algunos de abril, de acuerdo al 9º dígito de la cédula, pues ahí, si usted va a aplicar la de todo el año 2022 y me va a informar cómo fue su composición societaria hasta diciembre del 2022, usted ahí escogerá anual. No lo olvide, hay diferencias. Mensual es cuando yo tengo cualquier cambio en mis derechos representativos, hice una compra-venta, yo tengo hasta el 28 del mes subsiguiente de informarlo, ahí escojo en el APS como opción mensual. Ya vamos a visualizar cómo se ve el mensual, el anual, y también existe el anticipado, ¿sí? El anticipado usted va a usar cuando va a liquidar su empresa o sociedad y de igual manera como otras obligaciones, tengo que presentar mi APS antes de cerrar mi RUF porque es una obligación tributaria, ¿sí? Además de eso, ya hablábamos de la obligación de informar cualquier cambio de dueño o beneficiario final de derechos representativos, ¿cierto? Entonces aquí es importante que usted sepa que se abre otra obligación tributaria cuando existe la enajenación de derechos representativos sobre la utilidad, que ustedes muy bien saben acerca del impuesto a la renta único, que es el 10%. Por lo tanto, si usted no presenta esta enajenación de derechos representativos sobre las utilidades, pues también la falta de presentación o presentación con errores de esta información es sancionada con el 5% del valor real de la transacción. Para más información, si requieren conocer acerca del impuesto a la renta único y sobre esta obligación que podemos hablar para otras charlas, pues les he dejado aquí en el material que le voy a entregar al organizador el enlace de la guía para el contribuyente para que puedan visualizar la información y la guía de llenado acerca del formulario de enajenación de derechos representativos. No olviden, si hay una enajenación, hay una compra-venta, ustedes tienen la obligación de informar tanto en este formulario de enajenación de derechos representativos como en el anexo APS hasta el 28 del mes subsiguiente. Para finalizar, también es importante darle a conocer a los contribuyentes acerca de los beneficiarios finales. ¿Por qué? Porque mediante la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico tras la pandemia COVID-19, pues se informó y se hizo unos ajustes también dentro de la norma tributaria y ahora con los dueños de derechos representativos también se los llama beneficiarios finales y mediante resolución 46 se va a ver a futuro un registro de beneficiarios finales. Esto solo como información general que ustedes deben conocer, que va a aplicar a futuro a partir del año 2024, pero es importante que usted el día de hoy lo conozca. Primero, la definición de beneficiario final.
¿Sí? Se entiende como beneficiario final a esa persona natural que efectivamente y finalmente a través de una cadena de propiedad o cualquier otro medio de control posea o controle a una sociedad y o a la persona natural en cuyo nombre se realiza la transacción. También es beneficiario final toda persona natural que ejerce control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica. Es importante conocer que el beneficiario efectivo se le conocerá a quien tenga legal, económicamente o de hecho tenga del mismo. Eso es a lo que se beneficiario final, como lo dice la ley de creación del Servicio de Rentas Internas, para el efecto que nosotros debemos determinar la definición del mismo, ¿sí? Es por ello que cuando hablamos de APS, ustedes ya están viendo el involucramiento de esta definición que ustedes ya tienen que conocer. ¿Por qué hablábamos del registro de beneficiarios finales? Bueno, mediante esta resolución 46, claramente en la disposición transitoria primera y tercera, nos menciona que todos los sujetos pasivos tendrán la obligación de presentar este anexo APS mientras mantengan dicha obligación, porque a futuro ustedes van a ver, y es por eso que se pone en mención para ustedes esta información, se está implementando el registro de beneficiarios finales. Nosotros como administración tributaria vamos a tener 24 meses y contamos desde el 30 de septiembre del 2022 la realización de esta implementación. Estamos haciendo los ajustes para tener este registro de beneficiarios finales. Por favor, les invitamos a todos a conocer y a leer esta resolución 46 porque hay ciertas directrices que ustedes tienen que conocer y ya comenzar a aplicar. Mientras tanto, mantengan el APS en cuanto a que los derechos o los dueños de los derechos representativos presenten ya por escrita cierta información, donde tienen la información, porque muchos justifican de que no los encuentran. Sin embargo, ya esta resolución 46 clarifica de cómo obtener la información de manera escrita, tanto del dueño del derecho representativo como de quien es dueño de la sociedad, ¿sí? El que se hace responsable, en este caso, del representante legal, de cómo obtener la información. Es importante también dar a conocer la debida diligencia, aplica para todo contribuyente y para todas las obligaciones tributarias. Sin embargo, aquí también es importante dar a conocer a ustedes como contribuyentes acerca del artículo 7 del reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno en cuanto a la identificación del beneficiario final, en donde se incluye el conocimiento de la cadena de titularidad y control de la persona jurídica o estructura jurídica. ¿Qué es la debida diligencia? Es esa obligación de ustedes como contribuyentes de tener, obtener, exhibir, reportar, actualizar, conservar información relacionada principalmente de sus clientes, proveedores, partes relacionadas. Aquí vienen sus titulares de derechos representativos, beneficiarios efectivos, empleados, administradores, miembros de directorio, contadores y representantes, así como respecto de transacciones inusuales. Por lo tanto, la administración tributaria hará la aplicación de este artículo en cualquier momento y por lo tanto tomen en cuenta la información que van a entregar tanto en este anexo como en sus declaraciones y otras obligaciones. Hasta aquí hemos llegado con información de APS. No sé si tenemos alguna duda o inquietud, si no voy a hacerles ver un poco la pantalla de APS para que visualicen que la forma de llenado sigue siendo el mismo. Sin embargo, lo que único van a encontrar aquí es que se ha quitado la validación del 100%. Si no, continuamos con el siguiente tema que es IVA. Hola, Cecilia. En realidad en el WhatsApp, en el chat del Zoom no tenemos mayoritariamente preguntas. A ver, ya entraron dos. Una, dice, una consulta, cuando una compañía, el 100% del paquete accionario le pertenece a un fideicomiso, ¿se debe segregar los constituyentes y beneficiarios de este? Sí, la resolución sí lo informa que sí se tiene que informar beneficiarios y constituyentes, ¿sí? Sin embargo, si dentro de esa información tal vez tengo un beneficiario o un último nivel que en este caso
es la persona residente no fiscal que cumplíamos de acuerdo a la norma. Voy nuevamente a compartir con ustedes en pantalla. Permítanme un momento como para hacerles referencia al último nivel. Entonces, si yo cumplo este último nivel, no sé si ahí verifica, lo amplío un poco, sería esta sociedad no residente, y si su participación efectiva es menor al 10%, pues no necesitaría informar más. Ese sería mi último nivel, tal vez solo colocarle a la sociedad y cumplo con el deber de informar mi último nivel. Correcto. Acá en el chat del Facebook sí tenemos unas preguntas. Bueno, la mayoría es sobre el asunto del funcionamiento de la página, pero encontramos dos. Primero, una pregunta media especial que hasta yo me la hago. ¿Por qué recargan tanto trabajo a las sociedades? Esa información debería proporcionarles a ustedes la Superintendencia de Compañía de Valores y Seguros. ¿Por qué no se ha hecho eso? ¿Conoce algo, Cecilia? Bueno, recuerden que son entidades reguladoras muy distintas y diferentes, por lo tanto, ellos tendrán sus propias aplicaciones y revisiones y controles internos dentro de la Superintendencia de Compañías. Por lo tanto, desconocería el motivo si ellos le requieren o piden. Sin embargo, nosotros como administración tributaria requerimos esta información, sí, porque recuerden que nosotros mantenemos información como foro global que ustedes han visto durante los últimos meses que hemos estado tratando de informar, y es por ello que nosotros como administración tributaria requerimos del mismo. Sin embargo, cuando ya hablemos de registros, en lo que vimos anteriormente, ¿se acuerdan de la resolución número 46 de beneficiarios finales, que es del registro de beneficiarios finales? Esta resolución, justamente en esta resolución, lo que se quiere ver a futuro es esa información compartida con otras entidades, ¿sí? Por lo tanto, se va a verificar a futuro cómo se aplicaría, pero al momento es su responsabilidad de informarnos quiénes son los dueños de esos derechos representativos o esos beneficiarios finales. Ok. Hay una pregunta justamente sobre esto de los beneficiarios finales. Dice, ¿pero quién debe hacer ese formulario? ¿La sociedad o el dueño de los derechos, que es quien obtiene la utilidad? Bueno, esta resolución 46 le da la aplicación a la sociedad, al sujeto pasivo le da la información. Sin embargo, tiene que recabar información de los dueños de derechos representativos escrita de cada uno, de confirmar la información. Eso está en la resolución 46, sin embargo, esto los puse de la mano como información, solo como un abrebocas, se podría decir, para que ustedes como contadores comiencen ya a analizarlo, visualizarlo, los requisitos que los van a poner, porque tiene una aplicabilidad a futuro. Al momento estamos con APS tal cual, como APS, los he puesto solo como una información adicional, pero les invito a leer esta resolución 46 para que vean que va a haber cambios a futuro y que nosotros estamos ya comenzando a desarrollar ese registro de beneficiarios finales. Correcto. Hay dos cosas, y aquí se me movió la pregunta. No, aquí la tengo. La una, que quiero que luego de que conteste la pregunta retorne a la parte donde habla de las sociedades sin fines de lucro, porque me llamó mucho la atención que hay que poner a los aportantes o a los donantes que hayan hecho cierto monto, que eso es nuevo para mí. Hasta hace unos años, unos 2 años atrás, asesoraba a algunas organizaciones sin fines de lucro y la verdad que me preocupó eso. Habrá que llamarlos a los amigos y decirles que se preparen. Pero la pregunta que tengo aquí dice, por favor, ¿cuándo se consideran partes relacionadas en el APS? Por ejemplo, si son familias, serían partes relacionadas sin importar el porcentaje de participación. Yo creo que esa es la clave en el APS. Quizás si nos puedes ayudar un poquito, Cecilia, este asunto de partes relacionadas, que en realidad genera bastante, porque hay un concepto de partes relacionadas en tributación, en rentas, y hay un concepto que no es muy separado, pero tiene sus diferencias con lo que es la ley de compañías. Bueno, cuando hablamos de partes relacionadas, podemos ver en la Ley de Régimen Tributario Interno, al igual que en el reglamento, en el artículo 4, justamente en los primeros artículos se encuentran partes relacionadas, ¿sí? Para que verifiquen si cumplo o no la parte o aplico la parte relacionada. Eso en un lado.
Por lo otro, me decía que le deje compartir la parte de instituciones de carácter privado sin fines de lucro. Esto lo encuentran en la resolución, en la 536, no es que ha cambiado, sigue y se mantiene igual, y siempre las organizaciones sin fines de lucro tienen aquí la potestad de informar, y cada año, aquí ellos tienen una regla excepcional también. Hablábamos que por cualquier cambio de derechos representativos, compra-venta de derechos representativos, los contribuyentes o las sociedades en este caso tienen la obligación de presentar hasta el mes subsiguiente, hasta el 28 del mes subsiguiente. Sin embargo, las de sin fin de lucro no aplican esa regla. Ellas solo tienen que presentar una vez al año. Quiere decir, en febrero es la fecha normal, pues cada febrero lo tienen que presentar. Sin embargo, ha habido una ampliación hasta el 28 de marzo, por lo tanto, hasta el 28 de marzo lo realizarán o hasta la ampliación de plazos que ahora con la resolución 8 se ha modificado. Ellos solo lo hacen una vez al año. ¿Qué reportan? Reportan los miembros de directorio, administradores y los socios fundadores. Y si es que alguna persona dentro de esa lista, hubo una persona natural que ha efectuado tal vez algún aporte o donación sobre esta base que hablábamos de las dos fracciones básicas, pues ahí también tendría que estar dentro de la lista. Como ya no hay una validación del 100%, pues el sistema le va a dejar informar y subirá la información. Esto se encuentra en la resolución 536, que lo pueden visualizar y ahí encontrarán esta información. Correcto. Adrián, ¿usted tiene preguntas? Sí, Patricio. Respecto, puede parecer una pregunta muy sencilla, pero puede ser complicada dependiendo de cómo se lo interprete. Me dicen, hubo un cambio de accionistas, perdón, en el mes de enero. Estoy haciendo el APS. Lo debo presentar en este mes de marzo, hasta este mes de marzo, como 01 o como periodo 03. Ya, a ver, para eso lo que vamos a hacer aquí, y para que lo entiendan mejor, vamos a ingresar a un APS, ¿cierto? Porque aquí para este contribuyente, ¿qué va a suceder? A ver, un momento. Bueno, voy a tener un problema para poder mostrarles el APS porque el sistema creo que se me ha colapsado. Permítame un momento, voy a ver. Se me restringió el ingreso, perdón, mil disculpas. Bueno, voy a decirlo en palabras, ¿ya? Espero hacerlo más ejemplificador. Cuando ustedes descargan el APS y ya colocan el RUC, luego escogen la opción del contribuyente RUC, se va a ampliar, van siguiente, y la primera pantalla que ustedes van a visualizar es del contribuyente y va a decir, ¿qué periodo va a informar? Mensual, anual o anticipado. Si ustedes tienen en sus casas en este momento su computador y ya instalaron su APS, por favor verifiquen esta información, ¿sí? Entonces ustedes al ver anual, mensual y anticipado, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si usted vendió derechos representativos, la sociedad vendió estos derechos representativos y va a tener la obligación de informarme lo que hizo en enero de este año 2023, el mes subsiguiente justamente coge este mes, 28 de marzo, correcto. ¿Cómo yo voy a presentar? Escojo opción mensual, cojo en este caso enero 2023, ojo, y ahí informo cómo quedaron los derechos representativos de esa sociedad que se hizo la compra-venta en enero 2023. Y lo subo la información. Así. Eso sería el cumplimiento de obligación de la compra-venta que hizo en enero 2023. Sin embargo, también tengo otro cumplimiento, la anual, la que termino diciembre 2022. Por lo tanto, la de diciembre 2022, ¿cómo voy a hacer? En este caso, nuevamente, abro mi plugin APS, escojo el contribuyente, verifico la pantalla principal y otra vez me dice mensual, anual, anticipada. ¿Cuál va a escoger ahí? Escoge la opción anual, ¿sí? Escoge año 2022
porque lo está haciendo en este marzo y estoy informando lo que tuve hasta diciembre 2022, ¿sí? Entonces voy a presentar dos APS, pero los dos APS son muy diferentes. El uno, que me da la información actualizada de cambios o de ventas de derechos de accionarios, ¿sí? Del nuevo composición accionaria, que es de enero 2023, y la otra, que de acuerdo a la resolución 536, que también me menciona, tengo que informar cómo quedó hasta diciembre del 2022, que es del reporte anual. Perfecto, está clarísimo, mi estimada Cecilia. Por mi lado no tengo ninguna otra pregunta. No sé si tú, Patricio. En este momento me acaba de entrar por mi chat privado. Hola Eugenio, buenas tardes, ¿cómo estás? Por si el accionista es de Perdona nacionalidad solamente que te interrumpa, Patricio, pero creo que es interesante que todo el público lo conozca, los que están tanto en Zoom como en Facebook. Los chats personales, tanto de Patricio como los míos, están a reventar, justamente por diferentes temas como directivos de la federación y que nos piden cierta apoyo, guía con la administración tributaria. Créame que los transmitimos lo más pronto posible que podemos con la administración tributaria. Internamente tienen que hacer sus procedimientos, etcétera, hasta darnos a conocer al público. Es cierto que ayuda mucho y de hecho en algunas ocasiones lo hemos realizado, las peticiones escritas a la administración tributaria para que quede una constancia de estos intermitencias o problemas que tenemos, que es lo que nos agobió el día de ayer. Pero claro, siempre es mucho mejor que, por ejemplo, en este tipo de eventos, los hagan conocer a través del chat, del Zoom, del chat, del Facebook Live. Así la que pregunta queda planteada y es más fácil que todos conozcan las temáticas que se están discutiendo y podamos transmitirlos, en este caso, a nuestra invitada Cecilia. Simplemente eso como un tema a tenerlo a consideración. Sigamos, Patricio, y disculpa la interrupción. correcto. La pregunta dice, por si el accionista es de nacionalidad colombiana, pero tiene cédula ecuatoriana, ¿cómo se procede? En este Parece caso, jugador de fútbol eso, Patricio y Cecilia. si ya tiene cédula ecuatoriana, él ya hizo el proceso de nacionalización, así que es residente en el Ecuador. Correcto. Había una que tenía acá en el Facebook Live que estaba muy buena y algo tenía que ver, algo hablaba del capital. Esto era, no lo ubico. Ah, ya. Mientras lo Yo ubicas, tengo el caso, dice, Patricio, nos preguntan acá, Cecilia, para una caja de ahorro familiar que debe reportar los socios que son familiares, tiene que hacerlo porque es una institución sin fin de lucro. Entiendo que es una sociedad de Sí. hecho. Ahí yo, entre comillas, no diría que sin fin de lucro, porque una sociedad de hecho busca un lucro como tal, a no ser que sea una fundación o alguna cosa parecida. Claro, eso se definiría y sí, estaría dentro de una organización civil, se podría decir, porque ellos tienen que reportar o organizarse y regularizar sus estatutos mediante una notaría, su organización. Y eso ingresarían a nosotros para poder aplicar o aperturar un RUC, ¿sí? Para nosotros verificar esa escritura pública, el objeto social, pues de eso ya lo verificaríamos si es con fin o sin fin de lucro. Sin embargo, dentro del artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno, define a qué es sociedad, por lo tanto, si está dentro de esa definición, pues tendría la obligación de presentar el APS, si es que estaría dentro de esa definición. Sí estaría dentro de un, digamos que tal vez es un EPS, como hablábamos anteriormente, o dentro de las exclusiones, pues ahí estaría absuelta esta información y tendría la exención. Y tendría que hacerlo igualmente anual y periódico, dependiendo y anual y mensual, dependiendo de si hay un cambio de partícipes socios en este caja familiar, como lo denomina Carla en Sí, preguntas. aquí es un poco más de regularización porque casi siempre las cajas de ahorro están reguladas mediante, bueno, ahorita ya no, no porque sé, tienen un ajuste con la Junta Monetaria, en realidad las cajas de ahorro, sin embargo, antes estaban reguladas por la economía popular y solidaria y donde estaría en la excepción, sin embargo, lo que le pongo aquí a conocer es que tendría que verificar el tipo de sociedad, si todavía tal vez ha habido una
cambio y si son EPS como tales y están reconocidas como tal, pues de ahí estarían dentro de la exclusión. Es por eso que no puedo confirmar que sí lo tienen que hacer o no. Tienen que verificar qué tipo de sociedad, si están regularizadas y si están dentro de las exclusiones de no obligadas a presentar APS. Perfecto. Sigamos, Patricia. Tú creo que tenías Correcto, otra sí. pregunta. La última pregunta para pasar al siguiente tema, porque ya las otras son muy parecidas y ya se han atendido. Dice, yo tengo el caso también de un socio que falleció en el 2021, pero hasta la fecha los herederos no han presentado documentos para el cambio de socio. ¿Cómo se reporta la APS en este caso? Aquí deben reconocer, bueno, esto ya es interno con la sociedad, porque se debe reconocer mediante posesión efectiva, recordar mediante qué organismo regulador ellos tienen que reportar la información, porque también tienen que regularizar, digamos que es con la superintendencia de compañías, y una vez de que regularizan, también lo regularizarían con nosotros, y aquí sería porciones hereditarias dentro de ese derecho del causante, ya no es uno dueño, sino ya son las porciones hereditarias de varios herederos que vienen. Entonces, eso tienen que regularizarlo con la posesión efectiva y con los organismos de control referentes y posterior con nosotros también con APS. Hay una preguntita que salió y me conviene hacerla porque tengo una empresa donde tienen directorio. Dice, cuando habla de miembros de directorio, ¿quiénes serían los responsables, ya que se registran administradores y accionistas? Sí Se hay en el registran directorio. administradores, accionistas y miembros de directorio, sí. Sí, sí Ahí lo hay. Sí. claramente, cuando se escoge la opción de miembros de directorios, ustedes escogen la opción de quién van a tener como miembros de directorios. Y puede ser 1, 3, 4, dependiendo de los Sí. miembros del directorio. Sí, quizás hay como ayuda para los colegas. En estos casos, ojo, mucho cuidado. Si bien es cierto, la versión actual ya no hace problemas si no cuadra el 100% para poder continuar, hay que tener mucho cuidado que en este caso de directorios se debe duplicar, digamos así, la información. Primero debe estar la información como accionista y también debe estar la información como miembro del directorio, porque en caso contrario no le va a coincidir al final la información real. Y esto hay que tener cuidado porque muchas veces dicen, no, es que se duplica o está doble, o en la misma información de accionista quiero ponerle que es el directorio. No, una información es como accionistas o socios, la otra es como miembros de directorio y el otro que es el fijo que va es el de administrador. ¿Okay? Nada más hasta allí, Efectivamente. entonces, Cecilia, para continuar. Sí, solo una aclaración en esta parte. El sistema, el APS todavía da las advertencias, por lo tanto, si solo lo puse los accionistas, del mismo sistema me dice le falta la información de administrador o de miembros de directorio, entonces sí le va a reportar esas advertencias como siempre lo ha hecho. Entonces, y no hay problema, tomen en cuenta, sí, y recalco, y nuevamente recalco lo que dijo Patricio, es verdad, si puede ser una empresa unipersonal, yo mismo soy el representante, yo mismo soy el administrador, yo mismo soy todo. Entonces, tienen que colocarlo como miembro de directorio, le tiene que colocar como administrador y como accionista. Tiene que colocarlo. Sí, Cecilia, acá hacen una pregunta que me voy a tomar la molestia en contestarla. Dicen si una compañía RIMPE emprendedor una sociedad RIMPE emprendedor debe hacer el APS. Como mencionaba Cecilia, todas las sociedades. Y para ello, para fines tributarios, tenemos que irnos a revisar la definición de sociedad en el artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno. No importa aquí el tipo de régimen en el que esté. Es sociedad, puede ser negocio popular, puede ser emprendedor, puede ser régimen general. Califica como sociedad, tiene que reportar su anexo APS anual o mensual, dependiendo del cambio o no en sus accionistas, directores, etcétera. Y eso hay que tenerlo bastante en consideración. No sé si hay algo más que apuntar en eso, Cecilia. Solo corrijo una parte. Los negocios populares solo son las personas naturales, así que no habrá ¿Sí? sociedades que Sí, tengan sí. negocios populares, ¿sí? No te Correcto, sí, totalmente de correcto. acuerdo. Uh-huh. Eh, ¿En dónde Ajá. reviso el tipo de sociedad? Artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Ahí pueden revisarlo. Y bueno, ya en la Ley de Compañías habrá que ver cómo se constituyó la sociedad. Una sociedad anónima, limitada, SAS, etcétera, dependiendo de cómo sea esta entidad calificado, ¿sí? Creo que no tengo yo más preguntas por mi lado, Patricio. No sé si tú lo tienes, sino para que Ahorita Cecilia entro en continúe.
ahorita entró en el chat del Zoom una pregunta que se me perdió en el montón de preguntas que están en el chat de Facebook Live. Lamentablemente se confunde con las preguntas que están todavía los compañeros y con justa razón molestos por la intermitencia de la página. Hablaba en este caso, ¿cómo se hace para reportar cuando son acciones o el accionista es una compañía extranjera que cotiza en bolsa de valores como la de Nueva York, por ejemplo? Bueno, hablábamos en la presentación de que si existe una cotización en bolsa de valores, si esta es inferior al 2%, no habría la obligación, pero si es más, sí tenía la obligación de reportar, sobre todo accionista que posea directa o indirectamente ese 2%. En bolsa de valores, si es en este caso del exterior, pero que también se le reconozca aquí en el Ecuador. No aplicará en este caso cuando la sociedad cotiza o todo, si todo se cotiza en bolsa de valores, no aplica la presentación de información. Perfecto, entonces continuamos, Cecilia. Muchísimas gracias. A ustedes. A ver, vamos entonces ahora con la información del formulario de impuesto al valor agregado. Vamos a ver netamente algo general, pero muy importante, que deben conocer acerca de las validaciones nuevas que ahora tiene el formulario del IVA, ¿sí? Ahí, por favor, confírmame en pantalla. Perfecto. Listo. Muy bien. Bueno, vamos a la base legal primero, antes de ver los cambios que ustedes van a poder visualizar cuando realicen una declaración del impuesto al valor agregado, más conocido como IVA. Vamos a aplicar lo que el decreto ejecutivo 586 reformó o publicó en reglamento a la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, que fue en noviembre del 2022, mediante el cual entró en reforma el artículo 159 del mismo reglamento. ¿Qué establece este? Establece la liquidación del impuesto. Bueno, primero, lo que nos dice la liquidación es que los sujetos pasivos liquidarán mensualmente el impuesto aplicado tarifa 12 y 0% sobre el total de las ventas o prestación de servicios según correspondan. ¿Y qué es lo que se incluye aquí? La transferencia de bienes o prestación de servicios efectuadas por micro, pequeñas y medianas empresas, conforme lo define el Código Orgánico de la Producción, Comercio, Inversiones, en las que se haya concedido un plazo superior a un mes para el pago, quiere decir ventas a crédito, deberán ser declaradas en el mes siguiente y pagadas hasta dentro del plazo de 3 meses contados desde el periodo fiscal siguiente al de la fecha de la emisión de la factura. Los demás contribuyentes que no cumplan esta condición, pues darán sus declaraciones de ventas a crédito al mes siguiente y pagarlas hasta el mes subsiguiente de realizadas. Quiere decir que se mantiene todavía la regla del mes subsiguiente de ventas a crédito, pero si usted aplica la condición de micro, mediana y pequeña empresa, pues ahora usted tiene la posibilidad de ampliar a 3 meses sus ventas a crédito. Eso es lo que hizo este decreto 586 que reformó el reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Ahora, para visualizarlo, cuando ustedes hagan el formulario, se ha hecho ciertos cambios. Cuando usted escoja a partir del mes de diciembre, porque recordemos que el decreto 586 se publicó en noviembre y como el impuesto al valor agregado es de efecto mensual, esto aplica a partir de diciembre del 2022. Y ojo, solo aplica a obligaciones mensuales, no semestrales. ¿Se aclara esta información? ¿Qué es lo que yo voy a ver? Cuando yo abra mi formulario, voy a ver mis preguntas de perfilamiento y ahora cuando ustedes escojan la opción otorgó financiamiento directo en sus ventas y escoja la opción sí, usted va a tener que escoger el tamaño, pequeña, mediana, microempresa o grande empresa que puede serlo. Y más abajo escogerá el mes a pagar del monto de IVA diferente. Usted va a escoger ahí 1, 2 o 3. Sin embargo, si usted es una empresa grande, aunque escoja el 1, 2 o 3, al final automáticamente el sistema no le va a coger el crédito a 3 meses. Automáticamente va a colocar 1, aunque usted en el perfilamiento coloque 3. ¿Sí? Eso también se le aclara. Quiere decir que los contribuyentes que sean grandes empresas no tienen este beneficio de 3 meses. Ellos siguen o se mantienen con el mes subsiguiente, ¿sí? Que es del mes 1. Una vez de que verificamos esto, pues cuando ya veamos nuestro formulario
desplegado. En los casilleros 486 y 487 ustedes van a verificar la información que pusieron en el perfilamiento, como ustedes visualizan en pantalla. Aquí ustedes nuevamente van a ver la opción del formulario donde van a tener grande, mediano y pequeño y micro. No sé si ahí Ilian y Patricia me pueden ayudar con los micrófonos. Un segundito, te lo vemos. Ahí está, Cecilia. Gracias. Confírmame si se me escucha o tengo que activar el micrófono. No, se te escucha, Cecilia. Ya, gracias. Muy bien. Una vez de que ya estamos en esta opción, he escogido el tamaño de acuerdo al COPSI, no olviden, micro de 0 a 300,000, pequeña de 300,000 a 1 millón, mediana de 1 millón a 5 millones y por lo tanto lo demás, grande. Eso nos dice el COPSI. Ustedes pueden visualizar en el reglamento de la Ley de Código Orgánico de Producción y Comercio, ahí ustedes pueden visualizar los tamaños de cada uno. Sin embargo, para administración tributaria solo se visualiza los ingresos. Nosotros no vemos el número de trabajadores, si es que tal vez hay una pregunta ahí. Nosotros solo determinamos el tamaño de acuerdo al nivel de ingresos. Una vez de que ya escogemos esta opción, escogemos también el mes 1, 2 o 3, pues ahora sí vamos a ver cómo va a validar el formulario cuando usted escoja esta opción. Ya hemos indicado y nuevamente recalcamos, esto se va a ver o a visualizar a partir del periodo fiscal diciembre 2022 como aplicabilidad del decreto 586, ¿sí? ¿Qué más recordamos? Recordemos a todos los que se encuentren el día de hoy con nosotros que si escoge la opción grande en tamaño de empresa, pues solo validará el sistema como 1, que usted tendrá ventas de créditos y tendrá que pagar al mes subsiguiente, ¿sí? La pregunta de perfilamiento, ¿otorgó financiamiento directo en sus ventas? Ya no se va a presentar para el Código de Impuesto 2021 IVA semestral. ¿Por qué? Porque esto no va a ser de aplicabilidad para las declaraciones semestrales, solo para las declaraciones mensuales. En este caso, si alguien es un contribuyente RIMPE, cumple las condiciones, sabemos que sus obligaciones de IVA, para simplificarlas, son semestrales, pero usted quiere obtener este beneficio, pues usted tendrá que hacer sus declaraciones mensuales para obtener este beneficio. Sin embargo, si usted es RIMPE, mucho mejor, su beneficio es hacer sus declaraciones semestrales y la idea de RIMPE es simplificar y reactivar sus actividades empresariales. Por lo tanto, ya depende de usted si quiere escoger esta alternativa. Cuando se requiere realizar una declaración sustitutiva y en la declaración original se seleccionó ventas a créditos con cualquier número 1, 2 o 3, no se va a permitir la modificación del casillero 486 en la sustitutiva, porque se va a quedar tal cual, ¿sí? No va a poder cambiar el tiempo de los meses de ventas a crédito. Eso es muy importante recalcar. En el casillero 483, que es impuesto ventas netas a liquidar de meses anteriores, incluye activos fijos. Este se va a encargar de trasladar los valores del campo 485 de los meses anteriores y va a trasladar a la declaración del periodo anterior, modificando la lógica dependiendo de la información seleccionada en el casillero 486, que es mes a pagar el monto del IVA. Para visualizarlo de mejor manera, aquí ustedes van a tener el casillero 483, que es impuesto ventas netas a liquidar meses anteriores. Van a elegir el casillero 486, mes a pagar del monto de IVA. En este caso yo escogí 2. Y el valor correspondiente es de $50. Esta declaración es de enero, que efectivamente lo estamos haciendo en febrero, en la realidad, ¿cierto? Pero para aplicar el mes 2, esta declaración va a ser pagada en abril, ¿verdad? Porque si yo puse 2, hago mi declaración, febrero se traslada estos $50 automáticamente, sin embargo, no lo voy a ver en febrero, lo voy a ver en marzo, va a coger el sistema y en marzo que hago mi declaración en abril, pues automáticamente acoge esos 2 meses de ventas a crédito que yo escogí en la declaración de enero, ¿sí? Ahí estarían los 2 meses que yo estoy solicitando. ¿Qué va a pasar con el casillero 486 cuando yo escojo el mes 1 en un valor correspondiente a $100?
este será considerado en el casillero 483 de la declaración fiscal de marzo 2023. Y este valor será pagado en el mes de abril de 2023, ¿sí? Entonces, si yo escojo en el mes 1, febrero, escojo los $100 que voy a poner, cojo mes 1, pues en la siguiente, en marzo, yo tendré que pagar este valor. Y aquí se va a arrastrar también lo que hice en enero, porque escogí mes 2, entonces incluye el mes marzo, $50 que arrastraba de enero, más el 1 de febrero que yo le coloqué, que son los $100. La nueva lógica de declaraciones o de este sistema se encarga de buscar las 3 últimas declaraciones anteriores del periodo corriente. Los valores que coincidan con el mes dependiendo del valor que se haya seleccionado en el casillero 486. Por lo tanto, si tengo en el 485 que arrastro $150 que informé que iba a pagar, enero $50 y febrero $100, y todas las trasladé diciembre en 3 meses, enero en 2 y en febrero en 1, pues todas se acumularán en marzo la declaración y trasladará toda la información para pagar esas ventas de crédito, pero ya están acumuladas de acuerdo a lo que yo haya respondido en cada una de las declaraciones, ¿sí? Entonces, no se olviden de verificar cuándo estoy escogiendo yo el periodo, porque de acuerdo a ese periodo el sistema me va a determinar el pago, ¿sí? Hasta aquí hemos llegado con las modificaciones y validaciones del sistema. De igual manera, nuevamente, recuerdo a todos los participantes de que esta información va a ser entregada a los organizadores del evento para que ustedes tengan esta información clara, concisa, y cualquier inquietud siempre estamos a las órdenes. No sé si tengan preguntas sobre estas validaciones, estamos a las órdenes en este momento. Gracias, Cecilia. Sí, por acá me dicen, ¿la adopción de estas ventas a crédito es opcional o es obligatoria? Es opcional. Una pregunta un poquito más abajo me dicen, si acojo un mes estas ventas a crédito y al siguiente tengo ventas a crédito, pero tengo la liquidez para pagarlas, ¿puedo volver a no adoptarlas, este beneficio? Entendería yo, un mes sí, otro mes no, un mes sí, otro mes no, dependiendo de la liquidez que tenga la entidad, ¿no? Por eso es opcional. Muchas empresas que tienen liquidez, muchas no ponen otorgó financiamiento a sus ventas, más bien ellos colocan que no y automáticamente prefieren pagar en ese momento el IVA generado por sus ventas. Perfecto. La otra pregunta que me hacen acá es, si reporto aquí ventas a crédito para declaraciones de IVA, ¿tengo que reportar a la DINARDAP? Es una buena pregunta porque no tenemos, o sea, no es nuestra competencia esta información, ¿eh? Desconozco, para serle sincera. Por lo tanto, lo que nos compete aquí es informar acerca de la ampliación, las ventas a crédito. No tengo conocimiento de lo que DINARDAP le soliciten en la información. Exactamente. Hola. Hola, a ver, acá tengo una pregunta que me pareció interesante. ¿Qué pasa con las declaraciones del RIMPE emprendedor semestral que tenga ventas a créditos? ¿No podríamos usar esta opción? Es opcional, como lo mencionaba anteriormente. Sin embargo, aquí tendría que ver a mi criterio, y esto ya es a mi criterio, costo-beneficio. O sea, prefiere tener a 3 meses sus ventas de crédito, o el RIMPE le permite hacer declaraciones semestrales del IVA, donde automáticamente lo hago semestral y por lo tanto yo puedo reactivar mi negocio con ese IVA durante 6 meses, sin necesidad de una venta a crédito. Ya. La otra pregunta era sobre el RIMPE mismo. Dice, recién se habilitaron esos campos y ya teníamos declarado los meses de diciembre y enero en el IVA. ¿Qué podemos hacer en este caso? Si ya pagaron y ya realizaron sus declaraciones, ya no tendrían el beneficio de la aplicación de se podría decir, de ventas a crédito. Por lo tanto, esto será para declaraciones futuras, ¿sí? Porque ya hizo la aplicabilidad, ya pagó tal vez al mes subsiguiente, como era norma general, y estaba el sistema adaptado para ello. Si usted todavía no lo ha hecho, no ha hecho su declaración,
pues aquí les animamos a que escojan esta opción que le permite, siempre y cuando cumpla la condición de micro, pequeña y mediana empresa, pues tenga esta opción de 3 meses y siempre y cuando usted haga obligaciones mensuales, porque ya dimos a conocer que los que hacen declaraciones semestrales, pues tienen otra aplicabilidad. Correcto. Acá una colega nos hace la aclaración y es cierto, en realidad las sociedades que tienen ventas a crédito tienen que reportar a DINADAP. Entonces, si yo en un instrumento público semijuramentado, como le digo yo, que es la declaración del IVA, digo que estoy dando crédito, entonces automáticamente tendría que también reportar a DINADAP. Hay una pregunta medio rara, dice, si en el 2018 se reportó ventas a crédito y no se eliminó ese valor en las declaraciones subsiguientes, sino que se mantuvo como cuentas por pagar, ¿se puede devengarlo ahora en el 2023? Pero eso creo que ya es algo contable, más que tributario, porque en la declaración se traslada automáticamente, entonces no creería que el sistema no lo trasladó, porque es automático. Entonces, más bien lo que pasó ahí es algo interno. Tal vez lo pusieron, pero todavía no han realizado su registro contable del reverso, ¿sí? Entonces se podría decir en esa opción. Entonces es algo más contable. No tendría ahí ninguna relación en cuanto a la declaración. Sin embargo, recuerden que todo lo que se hace en declaración debe estar debidamente, otra vez nuevamente vamos a la debida diligencia que hablamos anteriormente, ¿sí? Entonces debe tener la debida diligencia de información, verifiquen, creo que todo en contabilidad siempre se puede corregir, ¿cierto? Si no, corríjame en este momento. ¿Sí? Haciendo los ajustes respectivos y de acuerdo a la norma tributaria y contable aplicada. Correcto, sí. Los abogados dicen lo que en derecho se hace, en derecho se deshace. Contablemente, lo que contablemente se hace, contablemente se deshace. Así que no es problema siempre y cuando esté debidamente sustentado y fundamentado. Parece que lo hizo muy rápido, amiga Cecilia, porque toditos los que tenían la pregunta de semestral piden que por favor repita la aplicabilidad cuando es declaración semestral. 3 veces repetida. A ver, o no sé, Idrian, ahí Patricio, para confirmar y corregir si tal vez me entendieron mal. A ver, ¿lo digo o lo dicen? Dígalo, y lo corroboramos. Lo digo. A ver, la pregunta era, ¿qué sucede con las personas que hacen declaraciones semestrales, cierto? En ventas a crédito. Ya, muy bien. Cuando hablamos de RIMPE, el RIMPE se creó mediante la Ley Orgánica de Desarrollo Económico para simplificar el cumplimiento de obligaciones de los contribuyentes RIMPE. Cuando hablamos de RIMPE emprendedor, ellos para simplificar sus obligaciones hacen declaraciones semestrales del IVA, ¿sí? Por lo tanto, tengan ventas al contado o ventas a crédito, estas tendrán que hacerse de manera semestral. Todo lo que haya vendido de enero a junio, declarará en julio, ¿sí? Y lo pagará en ese mes respectivo que es julio. Y todo lo que vendan en julio a diciembre, declararán en enero. Todas las ventas que estén dentro de este lapso primero o segundo semestre, sí, primer semestre, pues todas sean ventas al contado o a crédito, tendrán que aplicarse y pagarse en el mes, en el semestral, porque no va a haber la pregunta, tal vez ahí aclaro un poco más, no va a haber la pregunta que dice otorgó financiamiento a crédito en sus ventas en las declaraciones semestrales. Por lo tanto, todo lo que haya vendido de enero a junio se declarará en julio y se pagará en julio el IVA respectivo. Ahora sí lo corroboro yo, como ex catedrático de Administración Financiera. Compañeros y amigos, los que son contadores públicos lo van a entender rapidito. Lo que nos está diciendo Cecilia es que en realidad para una persona que tenga que declarar semestralmente, el hacer el uso del IVA como crédito no le conviene, ya que esta persona está teniendo un apalancamiento financiero de 6 meses al no tener que pagar el IVA cada mes. Entonces está haciendo uso de un dinero del Estado, podría irse hasta por malversación de fondos, por usar el dinero del Estado, que es el IVA, que no lo pagaría,
para poder financiarse. Entonces ahí lo que hay que hacer es un manejo adecuado de caja para tener el dinero en el momento en que tengo que hacer la declaración semestral, si es que es un IVA 12% y hay que pagarlo. Entonces, en estos casos, independientemente de que pueda hacerlo, la recomendación es no lo haga, no pierda el recurso financiero. Gracias. Bien, vamos con otra preguntita. Dice, aquí tenía... Ya, esto del IVA crédito ya está. Se me perdieron las preguntas, la gente sigue enojada con la página. Sí. Pero ya hay una ampliación, no se preocupen, no se enoje, hay una ampliación de plazo. No lo olviden. Sí, lo que pasa en esto es mucho tiene que ver con los contribuyentes, con los empresarios. Ellos dicen, ellos ya están mentalizados. Yo declaraba el 12 y el 12 tiene que ser la declaración. Está bien, el 12 fue domingo, el lunes tenía que estar. Entonces, son los contribuyentes lo que lo llaman a uno. Te digo porque yo hago, como les he comentado algunas veces, yo hago contabilidad de outsourcing. Entonces, ayer era la llamada. ¿Qué fue? ¿Ya presentó? ¿A qué horas me van a debitar? ¿No? Y nosotros, espérese que estamos aquí hipnotizados viendo dar vueltas al circulito ese de la pantalla. Entonces, sí, hay ese asunto, ¿no? Y más aún cuando, hay que reconocerlo, la página ha venido dando problemas hace rato. O sea, hemos intentado hacerlo la semana pasada, el día 5, el día 6, el día 7, en horario normal de trabajo, ¿no? Entonces, lamentablemente, esa situación sí nos generó. Entonces, sí hay una presión del contribuyente. Y más aún cuando el contribuyente a cada rato te dice que, verá, que si sale mora y multa la paga usted. Entonces, esas situaciones son las que nos generan este tipo de situaciones. Entonces, yo como contador de outsourcing entiendo a toditos mis colegas que están aquí quejándose por esa situación. Totalmente de acuerdo. A mí también me toca pagar eso. Preguntas ya respecto a este tema del IVA acá no lo tengo, porque todas están con el asunto del semestral, que ya lo hemos aclarado. Dice, las ventas a crédito que se reportan a la DINARDAT son las ventas que se cobra interés con la tabla de amortización o que emiten tarjetas de afiliación o todas las ventas a crédito. Bueno, esta no es una pregunta para Cecilia porque esto es una materia societaria. En realidad son, el momento, todas las ventas que usted haga a crédito se declaran a la DINARDAT. Las personas que pagan con tarjeta de crédito para efectos comercial es pago de contado, por lo tanto esas no se reportan. Ya la tarjeta de crédito se encarga de reportarlos cuando no paguen. Por ahora, Adrián, no sé usted en el Zoom qué tiene. No, las preguntas están relacionadas con este justamente tema de IVA. Claro, hay una pregunta al revés que dice, yo tengo la obligación de hacer declaraciones semestrales, pero puedo hacerla mensual y aplicar el tema de las ventas a crédito, un poquito la reflexión que hacía Patricia. Si la opción me da la administración tributaria de hacerlo semestral y pagar todo, obviamente, en el mes de julio, en el mes de enero, cuando terminado el semestre, por una lógica financiera, prefiero tener ese dinero, usarlo, pero tenerlo disponible cuando corresponde el pago respectivo. Más bien es un tema ya de administración del efectivo como. Pero si alguien quiere hacerlo, podrá hacer su declaración semestral, perdón, en vez de hacer la semestral, Cecilia, irse por una mensual. Sí, es opcional, no se les obliga a hacer semestral. Por lo tanto, hay contribuyentes que, bueno, en esta aplicación hablamos de los exportadores. Entonces, los exportadores requieren hacerlo mensual, aunque estén en RIMPE, porque ellos tienen un beneficio de la mano. Entonces, ellos hacen de manera mensual porque si no lo hacen, pues no tendrían su beneficio de devolución del IVA de manera inmediata, mes a mes. Entonces, la resolución de RIMPE que salió últimamente menciona también de la aplicabilidad de declaraciones semestrales a mensuales justamente a este grupo. Ahora, Cecilia, quiero pensar solamente en voz alta. Un contribuyente dice, bueno, voy a declarar enero, febrero, y después dice, no, esto está muy aburrido, voy a hacerlo al semestral. Pero ya declaró enero, febrero, y de ahí se vota hacer la semestral en el mes de julio. ¿Qué pasa con marzo, abril, mayo, junio? Va a tener obligaciones pendientes. Es ahí cuando sucede de que la información de la administración tributaria señala no hiciste en marzo, abril, mayo o junio. Y cuando haces la semestral dices, pero ahí estoy yo ya aplicando, justificando.
Entonces, ahí se les indica a los contribuyentes, se hace una validación interna aquí de acuerdo a actividades económicas, si estuvo dentro de RIMPE y además tuvo actividades adicionales, pues se hace una validación si efectivamente tenía que hacerlo semestral o lo tenía que hacer mensual. Pero si nosotros hacemos una revisión del contribuyente y solo estaba en régimen general y sus actividades económicas no permitían hacerlo semestral, pues ahí nosotros responderemos mediante trámite, porque ingresan trámite, y señalaremos que tendrán que hacer sus declaraciones mensuales porque no había aplicabilidad de declaración semestral en una parte. O sea, hablamos de manera general de contribuyentes y casos que han surgido dentro de la administración tributaria. Por lo tanto, tomen en cuenta esto que va de la mano también, que si yo escojo mensual al inicio del año, preferible terminarlo así hasta finalizar el año como sugerencia nuevamente, ¿sí? Para que no existan estos reprocesos, no ingresar, que justificar, porque los sistemas tienen validaciones internas. Sin embargo, la norma sí te da esta opción de escoger mensual y posterior hacer tu declaración semestral, siempre y cuando cumplas las condicionantes dentro de la norma tributaria. En efecto, en eso hay que tenerlo muy claro, señores, estimados colegas contadores, contadoras. En efecto, nosotros como firma hemos atendido en algunos momentos temas de que Rentas les ha notificado, mira, me falta tu declaración como personas naturales o RIMPE de enero, febrero, marzo, abril, y no has presentado y ponte al día en las mismas y paga las multas correspondientes. Si estaba en un tema semestral, simplemente es con una carta dirigida a la administraria adecuadamente motivada y con los elementos de que, mira, yo he declarado semestre, no he declarado enero, febrero, marzo, o julio, agosto, septiembre, por tal y tal razón, porque mi obligación no es de pago de IVA o soy sujeto al 100% de retención, si es una persona natural. Inclusive, lo atiende la administración tributaria dentro del plazo que corresponde y levanta esas obligaciones una vez que ha validado, como lo dice justamente la ingeniera Cecilia Borja, ha validado internamente que esos hechos suceden así. Más allá de que el software tiene una validación interna que, claro, puede arrojar que inicialmente no se haya cumplido con alguna obligación. ¿Sí? Aquí encontré una pregunta que ya se me volvió a perder. Ay, que entran muchas preguntas. Voy a hacer aquí lo que en la del Facebook, que las copié. Bueno, parece que los colegas ya se están relajando un poco, ya están haciendo una encuesta por los chats. Increíbles, mis colegas son bien creativos. Aquí, no, tampoco es esto. A ver, dice, cuando una compañía es 100% del paquete accionario, le pertenece a un fideicomiso, ¿se debe segregar a los contribuyentes y beneficiarios de este? Bueno, la resolución 536 claramente dice que debe reportar la información relativa a los administradores, constituyentes y beneficiarios. O sea, toditos. Correcto. Excepción. Y la otra que la vi por aquí. Bueno, el otro ya tiene que ver con facturación, que ya le contesté. Había una preguntita que me pareció interesante, quizás también para que la corrobores si es que estaba haciendo bien, Cecilia. En el caso de ONGs, normalmente te pide de los administradores que uno pone en la directiva, pero también te pide socios fundadores. Se dio el caso que me tocó asesorar a una ONG de estas en donde ya no quedaban socios fundadores, de los fundadores, ya no quedaban, o fallecieron o se fueron, o ya no pertenecían a la organización. Entonces yo lo que hice fue tomar 3 de los más antiguos que quedaban todavía como socios y ponerlos como fundadores. Es la opción que había tomado porque eran los más antiguos, ¿no? No sé si lo hacía bien o no. A ver, cuando hablamos de ONG depende, tal vez puede ser un organismo internacional que está reconocido por el Estado ecuatoriano. Si es ese organismo internacional reconocido, sería el último nivel que estaríamos hablando. Pero si no, en este caso, tendría que cumplir e informar cada uno de ellos a detalle.
claramente estipulando, si es una sociedad no residente, hablamos de una ONG que cumple los términos de último nivel, que es la última que se agregó, no olviden, y tenga una participación efectiva de un obligado menor al 10%, pues estaría justificado, y si es así, pues estaríamos hablando de los últimos niveles. No olvidemos de los últimos niveles y el último nivel agregado para la resolución 536. Ya, correcto. Bien, por el momento, Idrian, no tengo yo ¿No? más preguntas acá en No, el yo ya chat. no tengo más inquietudes de los colegas. Algunas se han ido contestando conforme nuestra invitada hoy, la ingeniera Cecilia Borja, nos ha ido dando a conocer los diferentes temas de las fechas a las que se han movido las declaraciones, sobre todo las del día de ayer y las que vencían el fin de semana. Hay que estar atentos a esos y al tema del anexo de partícipe de socios y a estas validaciones de los formularios de IVA que siempre son importantes tenerlas en consideración. Son pequeños detalles que pueden hacer inclusive la gran diferencia en el tema de manejo de liquidez adecuado dentro de los... ¿sí? Con ello, mi estimada Cecilia, queremos extenderte un agradecimiento desde la Federación Nacional de Contadores, como en este caso nos has colaborado con esta charla, con este elemento muy importante de los temas que hemos discutido y extenderte el siguiente reconocimiento que te lo vamos a hacer llegar a través de la Federación directamente a tu correo electrónico. El mismo que dice la Federación Nacional de Contadores, patrocinador de la AIC, integrada por los colegios de contadores del Ecuador, otorga el presente reconocimiento a la ingeniera Cecilia Borja por su valioso aporte por el desarrollo de la conferencia Nexos de Accionistas, Socios, Miembros, Directorio y Administradores, fechado el día de hoy, 14 de marzo de 2023, con una duración de alrededor de 2 horas. El dicho documento lo firma nuestra secretaria de la Federación de Contadores, la CPA Gladys Campoverde, y quien les habla en calidad de presidente de la Federación. Muchas gracias, Cecilia. No sé si hay unas palabras de cierre y alguna acotación adicional que consideres. No, muchas gracias a ustedes, más bien, por permitirnos realizar estos eventos de capacitación a todos los participantes y dar información actualizada de aplicaciones, formularios para cumplimiento de obligaciones tributarias. Para nosotros es un gusto estar aquí, les agradezco un montón. En realidad estaremos en próximas charlas, en próximos eventos con temas de interés, como ustedes siempre lo han solicitado. Ha sido un gusto y nos vemos la próxima. Perfecto, muchas gracias, Cecilia. Recordarles a todos los participantes, hoy 4 de la tarde, el tema auditoría de documentos electrónicos previa a la presentación de la declaración de impuesto a la renta 2022. Revisar y estar tranquilos de que todos los documentos electrónicos que aparecen en nuestra página web del SRI estén dentro de nuestra contabilidad correctamente identificados y no tengamos con los cruces de información que realiza la administración tributaria ninguna observación por parte de ellos. 4 de la tarde en nuestra página de Facebook Live pueden ustedes registrarse para que les llegue hasta una hora antes del evento el link correspondiente. Patricio, tus palabras de cierre. Muchas gracias siempre por tu también tiempo para con los contadores del Ecuador. Hola, no hay cuidado, Adrián, a la orden, siempre presto para servir a los colegas, lo he hecho durante los 37 años que tengo de ejercicio profesional y estamos siempre prestos para servir, para compartir experiencias y conocimientos, agradecerle a Cecilia por su presencia, al Servicio de Rentas Internas por darnos la facilidad y a los colegas por seguirnos a través de estas transmisiones. Invitarlos, por favor, compañeros, invitarlos muy comedidamente a dejar de lado el hecho de que sea una obligación o un requisito legal, el hecho de tener que estar juntos, de tener que ser solidarios con los compañeros. Los invitamos a integrarse a los diferentes colegios de contadores provinciales que son filiales de la Federación Nacional de Contadores del Ecuador, a través de los cuales hacemos nuestro trabajo, hacemos nuestro compartir de experiencias y de conocimientos, para que de esta manera, pues como una profesión unida, mucho más aún cuando tenemos que mostrar y probar a los gremios internacionales que en Ecuador sí existen profesionales agremiados, que sí existen profesionales que comparten su experiencia y que están a la par de los conocimientos día a día, porque de esta manera de comunicarnos podemos tener esos conocimientos. Muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes.